damos un salto, si te parece, y nos plantamos en 1917. Yo creo que es un año clave, ¿eh? España se divide entre aliadófilos y germanófilos. La izquierda en general y los movimientos populares son aliadófilos, la derecha y las clases pudientes, excepciones hay, pero son germanófilos, y España es un estado que no forma parte de ninguno de los bandos oficialmente, pero aquí se producen, y sobre todo en Barcelona, es el centro de espionaje y de presión. Se empiezan a producir atentados en la que, digamos, el Deep State en buena medida favorece la creación de una serie de intereses, y empiezan los atentados. El pistolerismo, como se entiende, ¿eh? Y es un periodo de 1917 a 1923 que se ha estudiado, se ha debatido mucho, pero yo creo que es el inicio, en buena medida, Barcelona, como siempre, de la división que se produce luego en España. Es decir, creo que en Cataluña hemos sido generadores de muchas cosas, entre ellos también el enfrentamiento civil, ¿no? No sé si coincides Sí, con mi claro, claro, interpretación. sí, sí. Además, esta 1917 es la Revolución Rusa y por lo Exacto. tanto hay una sacudida bestial. Cuando tú hablas del Deep State, es el Deep State salvaje a lo bestia. O sea, hay unos personajes aquí que son Arlegui y Martínez Anido que no es como Villarejo, digamos. Es Muchísimo peor. muchísimo peor porque mataban sin parar al servicio y coordinados perdón, también con tus amigos del Sumatén, ¿no? Ahí discrepo, pero bueno, Sí. podemos hablar un poco de... O sea, obviamente parte, en mi opinión por lo menos, parte, digamos, de la violencia revolucionaria era defensiva. Bueno, se retroalimentan, es decir, Sí, hablar de que el sindicato único claro. eran unas monjas de la caridad, creo que erraríamos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en aquella época había unos que tenían todo el poder del Estado y de las cloacas y de los servicios secretos y del ejército y de todo el Estado a su favor y a su favor de los intereses de clase, y había otros que solo tenían, digamos, eran trabajadores que se estaban organizando en sindicatos, no tenían unas condiciones laborales equiparables Para a las de ahora. implantar la dictadura del proletariado, No, que era la intención real de ese pistolerismo que decía defender unas clases populares, pero que a mi entender lo que quería era llevarles a la Revolución Rusa y a la miseria que después, como se había no, porque la buena parte de ese pistolerismo que tú dices era anarquista y ellos vieron enseguida que la Revolución Rusa no era un modelo. Pero ya estaba organizado en aquel momento, estamos hablando de 1917, el sindicato único. ¿Era abiertamente anarquista o era todavía... El sindicato único. Bueno, el No. sindicato único, Sí, que yo creo la que había... CNT era... Sí, yo, ahora, si no Bueno, recuerdo mal, es del 14, pero que en todo caso jamás tenían un proyecto para emular la Revolución Rusa, sino que realmente había unos sindicatos de fiebre o de vena anarquista, con independencia de si orgánicamente lo eran o no, y que básicamente era defensivo, porque cada vez que había una huelga, cada vez que había, pues aquí funcionaba una cosa que se llamaba ley de fugas, en la que te llevaban preso porque el Estado estaba a favor del patrón siempre, a cualquier cosa que pidieras, y pues te mataban en muchas ocasiones. Y entonces se organizaron en autodefensa. Obviamente, como estos perdieron la guerra, perdieron todo, los ganadores pues han impuesto un relato de que los pistoleros eran ellos. Pero creo que está bastante acreditado también desde un punto de vista académico, y vuelvo a citar a Paul Preston ahora en otro libro, y que para mí es fundamental para entender esas dinámicas, que se llama La traición de un pueblo. Es un libro que analiza, digamos, el fracaso del régimen de la Restauración y hasta qué punto era hostil y contrario a los intereses de la gran mayoría de las clases populares de este país, y cómo emplearon la violencia y todos los resortes del Estado para aplastarles, y cómo tuvieron que defenderse, que insisto, eso no significa, seguro que cuando te defiendes cometes muchas barbaridades, pero creo que el marco en el que hay que analizar esto es este que estoy planteando, y no el que se impuso porque ganaron la guerra civil los otros. Efectivamente, ley de fugas, Martínez Anido, Arlegui, el barón de König, en fin. Y el Sumatén como brazo, digamos, vinculado a esta estructura. Bueno, lo dejamos aquí para no entrar en muchas más polémicas y para avanzar, pero creo que requeriríamos un largo debate, no solamente sobre el Sumatén, sino sobre lo que fue sindicato de los carlistas, como tú
como tú llamas, que fue también un movimiento popular organizado Sí, con sí, sí. muchísima en fin, potencia en aquel momento. Pero para dar un salto y entrar en dos o tres personajes que yo creo son muy importantes, que fueron asesinados además por los pistoleros, como Salvador Seguí, el Noi del Sucre, Francesc Layret y también Companys. Al final Sí. eran los tres abogados o los tres líderes destacados del anarquismo, dos de ellos asesinados por los pistoleros y Companys asesinado por el franquismo en 1940, como todos sabemos. ¿Quién de los tres tú destacarías por encima de todos como líderes? No, a ver, los tres son líderes extraordinarios. Eso no significa para bien siempre, obviamente, ¿no? Pero yo creo que eran un perfil parecido, muy bien conectados con la clase obrera catalana. Y no solo con la de habla catalana, porque eran líderes, yo creo, bastante respetados, que tuvieron que vivir unas épocas terribles. Como bien has dicho, Layret y el Noi del Sucre fueron asesinados. Y Companys, yo creo que en tu introducción, creo que eres muy injusto con Companys, porque Companys obviamente vivió en una época complicadísima, pero desde luego no fue, en mi opinión, el culpable de lo que sucedió. Y discrepo totalmente de que una vez proclamada la guerra, una vez empezada la guerra, Companys tuviera la responsabilidad de los desmanes que estaban pasando. Companys perdió el poder completamente. Companys, hasta que no lo recuperan en mayo del 37, es un títere en manos del Comité Revolucionario que está armado. El Comité Revolucionario detiene, impide que el fascismo gane en Barcelona desde el principio, con un gran sacrificio también en costes personales, y obviamente se producen muchísimos desmanes, como en las revoluciones, injustificables muchas veces, pero Companys no tenía, desde luego, ningún poder, en mi opinión por lo menos, y creo que el de muchos historiadores, para poder hacer frente a esta situación de descontrol absoluta de los primeros meses de la guerra. Yo ahí discrepo completamente. Sí. Yo creo que Companys fue un criminal de guerra que debería ser borrada de la historia de Cataluña. Él, tú sabes su historia, él procede además del españolismo, es decir, no procede Del republicanismo, es que no es un nacionalista, él Companys. fue concejal del españolismo, del republicano, pero españolista. Es que Companys era un republicano, Fue no era un ministro, nacionalista. fue ministro Claro. de Marina, además, Sí, claro, en el gobierno claro. de España. Pero bueno, en buena medida él fue el protagonista de 1934, que yo creo fue el origen de 1936. 1934, en la que él además hace esa declaración, ese golpe de Estado, en principio por amor, porque es un hombre absolutamente enamorado de Carme Ballester, que era una sindicalista dentro de Estat Català, que tuvo amoríos con uno de los hermanos Sí, Badia, ¿no? Badia, Sí, pero yo creo que que es un factor. Bueno, Sí, a veces las sí, cosas sí, son sí. mucho más sencillas de lo que Sí. parece, ¿no? Un pequeño factor es el que. Pero no quiero entrar en este debate. Sí, pese a que no comparto el Sí, análisis que has sí. dicho, porque yo creo que Companys, el octubre del 34, no tiene nada que ver con un golpe nacionalista, es un golpe en solidaridad con los obreros y para salvar la República. Puedes decir equivocado, pero desde luego en ningún momento Companys actúa o ejerce de nacionalista, en mi opinión. Es un republicano, bien conectado con las clases populares y bien conectado con los anarquistas muchas veces. Sí. No quiero insultar la memoria No, de Companys en pues, absoluto, pero quería tienes todo el derecho a describir. hacerlo. O sea. Dicho esto, yo también discrepo con el papel de los revolucionarios en 1936, el 18 de julio, 19 de julio creo que fue, Sí. porque yo creo que tuvo muchísimo más importancia el papel de la Guardia Civil y del coronel Escobar, por poner un ejemplo, que no los anarquistas, que fue la Guardia Civil quien realmente paró el golpe de Estado, sin despreciar el papel que tuvo, entre otros, Ascaso, que murió en la Rambla de Cataluña el 19 de julio, ¿no? A ver, si hubiera tenido el papel la Guardia Civil tan relevante como dices, después no se hubiera desencadenado una revolución. Es precisamente porque el que para el golpe está armado y tienen la posibilidad, porque se hacen los que controlan la situación, que se desencadena una revolución. Sin ningunear el papel de la Guardia Civil, que fue leal y que además fue fusilado posteriormente Escobar, y que creo que eso mucha gente lo desconoce incluso, y que no le quiero quitar méritos. Pero si realmente el papel clave hubiera sido la Guardia Civil, no se hubiera desencadenado una revolución después. Muy bien. Hay una canción de Sánchez Ferlosio, que la verdad es que Sánchez Ferlosio para mí es uno de los, seguro que para ti mucho más, pero uno de los cantantes más atractivos, Gallo Negro, Gallo Rojo.
Pero tiene una canción a los solidarios, que es Buenaventura Durruti, Ascaso y García Olivé. Tres pistoleros, tres hombres de bien, tres hombres de paz, ¿no? No, tres hombres de paz no. Bueno, Tres de pistoleros. hecho, él, García Olivé, Sí. se reivindicaba en el famoso discurso Sí. el rey de las pistolas. Claro, el rey de la pistola obrera de Barcelona, en un contexto de ley de fugas. De hecho, es García Olivé el que de alguna manera, digamos, dice hay que defendernos. Y todo esto, visto ahora, pues tú puedes decir, no, eran unos pistoleros, no. Había un Estado criminal que les mataba como continuamente a cualquier reivindicación que tuvieran. Como los pistoleros mataban a empresarios continuamente. No, pero es que unos tenían una pistola desgraciada y los otros tenían todas las estructuras del Estado, todo el Sumatén, todas las cloacas, todo el ejército, todo el dinero del Estado. Entonces era tan desigual. Y yo creo que García Olivé, cuando se reivindica en esos términos, en este contexto histórico. Y después fue una figura muy importante, un anarquista, Ministro de Justicia. un anarquista que acepta involucrarse en la guerra, en el ministerio. Pues yo creo que es una figura que este país tiene pendiente de reivindicar. Reivindicar no quiere decir exaltar, ¿eh? No. Pero es un hombre que está enterrado en México y ni siquiera pone su nombre en la tumba. Sí, siempre este es un tema que hemos hablado tú y yo varias veces sobre García Olivé, un señor de Reus. Un señor de Reus, sí. Camarero, además, con una notable cultura a pesar de todo. Y tiene una obra autobiográfica que, aunque fuera mentira a la mitad, que probablemente está embellecida y aprovecha para pasar cuentas, es una obra que yo creo que es muy desconocida y es una de las memorias, una de las obras memorialísticas más importantes de este país. Y más que las memorias, yo creo que la entrevista que tiene en el año 72-73 también. en París, que está colgada en YouTube, Sí. que dura 3 o 4 horas, yo creo que es de obligada visión para Yo creo todo que el mundo. las dos cosas, las memorias son muy importantes, incluso si son inventadas, porque refleja muy bien, explica muy bien este periodo que estamos hablando, tan convulso, en el que obviamente no se puede decir hay unos ángeles y unos demonios, ¿no? Pero resulta que los que ganaron la guerra impusieron un relato que apartó completamente y dibujó como si fueran simples pistoleros y terroristas a una gente que entregó su vida en la defensa de las clases populares, que fue ministro de España y que a día de hoy, como perdió, porque García Olivé perdió dentro de la CNT, perdió dentro del campo revolucionario, perdió dentro del campo republicano, perdió dentro del campo demócrata y obviamente perdió contra los fascistas. Nadie lo reivindicó. También un carácter de cojones, ¿no? Pero a mí me asombra que a día de hoy ni siquiera tenga su nombre la tumba donde está enterrado en México una persona que obviamente pues, ha sido muy importante con sus... No para nada lo estoy mistificando, pero que los otros, los que ganaron la guerra, están por todos lados. Y esta persona, pues, con lo que representó, se ha querido extirpar la memoria de lo que representó el anarquismo en Barcelona. Entiendo. O sea, la figura de Urruti, si quieres la comentamos ahora, creo que es muy importante, pero la figura de García Olivé mucho más. El discurso que hace en el cementerio de Barcelona, creo que es en el año 37, reivindicando su... yo creo que es de las cosas más brutales y extraordinarias que ha pasado en la historia de España. Pero este pequeño espacio, digamos, del cementerio de Montjuïc, pues ahí es donde debería estar enterrado García Olivé. Hay un espacio de anarquistas donde está Durruti, donde está Ferrer i Guàrdia, de manera repugnante, asesinado después de la Semana Trágica sin que tuviera nada que ver. No, él no tuvo nada, absolutamente nada que ver. Y un pedagogo, digamos, de vanguardia que Pascual Maragall reivindicó y hay una estatua, pero digamos que... Con una vida, en fin, sus mujeres, sus hijas... bueno, una vida... El asesinato se supone de su amante medio monja... Todo muy oscuro en su vida también, pero que hace que sea una figura más grande todavía. Sí, a ver, esas vidas oscuras, cuando son explicadas por sus enemigos que lo han matado, inventándose un proceso, pues obviamente, pues ya para su caripá, ¿no? Pero era un súper progresista de una época de las luces, un hombre, digamos, del espíritu, digamos, de la ilustración y de las libertades de las que ahora mismo gozamos nosotros y que sus asesinos no querían. Por lo tanto, una figura... para mí, claramente a reivindicar, ¿no? Y que está enterrado en el cementerio de Montjuïc en un espacio donde hay anarquistas o libertarios y que claramente creo que allí debería estar también
el que fue ministro de Justicia, Joan García Oliver. Pues lo reivindicamos los dos, en este caso. ¿Tú también te apuntarías? Sí, yo, por supuesto. Yo creo que la figura de García Oliver... Te mandarán al Sumatén, ¿eh? Porque García Oliver es como el demonio para mucha gente de... Bueno, yo me lo miro desde el punto de vista historiador y creo que es una figura española, de un patriota español, sin ningún pero en su biografía, más allá de que él defendió de forma apasionada. En fin, es verdad que él cometió asesinatos, el asesinato del obispo Soldevila en Zaragoza, sin ir más lejos, ¿no? Por tanto, en su haber y en su deber, muchas cosas. Pero al final, desde este punto de vista de la distancia en la que tú y yo hemos de ver la realidad, pues yo creo que la figura de García Oliver brilla con luz propia, de eso no tengo ninguna duda.